Bienvenidos a la exposición de la línea de tiempo y periodos gubernamentales de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Esta exposición es presentada por Daney Sinisterra, Lady Joana Ipia, Lina Olave, Lorena Hurtado, Luz Adriana Angulo. Dando a conocer los periodos gubernamentales de Belisario Betancur y Virgilio Barco Vargas, iniciamos presentando a Belisario Antonio Betancur Cuartas. Nació el 4 de febrero de 1923. Tuvo como ocupación abogado y político del Partido Conservador. Fue escritor y doctor en Derecho y Economía. La cronología del paso por la vida política estuvo marcada de la siguiente manera. En 1945 a 1947 fue diputado de la Asamblea de Antioquia. Para 1950, representante a la Cámara por Cundinamarca. En 1953, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. En 1963 fue ministro de Trabajo. Para 1970 fue candidato a la presidencia. Nuevamente, en 1978 fue candidato a la presidencia de la República. Para el año de 1982 fue elegido como presidente de la República de Colombia. La presidencia estuvo en los años de 1982 a 1986. Los hechos más relevantes en su gobierno fue la reorganización del Ejército Nacional, los diálogos con la guerrilla, la toma del Palacio de Justicia, la guerra contra el narcotráfico, la visita del Papa Juan Pablo II y fue Premio Nobel de Literatura. Falleció a los 95 años en la ciudad de Bogotá. Presentamos a Virgilio Barco Vargas. Fue ingeniero civil, empresario y político colombiano, miembro del Partido Liberal Colombiano. Nació el 17 de septiembre de 1921 en Cúcuta. Su mandato presidencial fue del 7 de agosto de 1986 al 7 de agosto de 1990. Los hechos más importantes o más destacados durante su gobierno: tuvo grandes ejes en los programas contra la pobreza, el diálogo contra las guerrillas y la lucha contra el narcotráfico. A finales de su gobierno, las gestiones de paz que se venían desarrollando permitieron llegar a un acuerdo con el movimiento 19 de abril, más conocido como M-19, mediante el cual el grupo guerrillero se desmovilizó e inició la participación en la vida política institucional bajo la denominación de Alianza Democrática M-19. Virgilio Barco falleció el 20 de mayo de 1997 en la ciudad de Bogotá. En el periodo de Belisario Betancur, en 1982, la realización de la séptima conferencia significó un importante cambio de carácter militar, lo cual llevó a que las FARC se convirtieran en un grupo guerrillero ofensivo. Asimismo, en 1984, dentro de sus acuerdos de paz, Belisario logra una tregua entre las FARC y el EPL. En 1985, las guerrillas que no participaron en el diálogo que tuvo Belisario con grupos guerrilleros se agruparon en la Coordinación Nacional Guerrillera, oponiéndose a los procesos de paz que ese mismo presidente había estipulado, dando paso a nuevos escenarios de la lucha armada. En 1987, el asesinato de militantes de la UP y asimismo personas que eran simpatizantes llevó a la ruptura definitiva de esta tregua que Belisario había hecho con las FARC. Posterior a eso, el fracaso del acuerdo de paz de Betancur llevó a que Virgilio Barcos modificara la política de paz y buscara otras alternativas que no estuvieran enfocadas en el diálogo. En 1987, pero en el periodo de Virgilio Barco, las FARC se unen a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, lo cual trae consigo que líderes
guerrilleros que pertenecieron a la segunda generación guerrillera, valga la redundancia, se volviesen a sumar a la lucha armada. En ese mismo año comienza un plan de sustitución de cultivos de coca en la región de Ariari, Meta, con el objetivo de neutralizar la estrecha relación con la población rural que la guerrilla mantenía a través del control de la economía coquera, que fue realmente un fracaso. En 1989, el asesinato de funcionarios judiciales, perpetrados por grupos paramilitares en La Rochela, llevó a que el presidente descalificara a grupos paramilitares que hasta entonces estaban permitidos por la ley. Por todos estos acontecimientos de violencia, de asesinato, llevó al presidente a comprometerse en una ofensiva general contra el cartel de Medellín, que tuvo mucha influencia, lo cual desató una ola de violencia, valga la redundancia, que afectó a las principales ciudades del país. Y es el mismo sistema político, el mismo narcotráfico, los mismos grupos paramilitares, los mismos grupos guerrilleros que son como esos factores que influyen como a la propagación de la misma violencia e incluso a que los acuerdos de paz sean un total fracaso. Entre 1982 y 1986, el presidente de Colombia fue el conservador Belisario Betancur. Durante su gobierno se impulsó un proyecto de amnistía que se convirtió en ley, cuyo objetivo era la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros. En marzo de 1984 se selló el primer acuerdo de cese al fuero entre la guerrilla de la FARC y el gobierno Betancur en el municipio de La Uribe, departamento del Meta. Este acuerdo buscaba que se diera una reestructuración y modernización de las instituciones, fortaleciendo de la democracia y garantías para ejercer la actividad política por parte de los miembros de la FARC. El mayor logro de estos diálogos fue que el gobierno reconoció a la oposición como un actor político y fruto de ello nació el partido político Unión Patriótica, del cual hacían parte miembros de la FARC, del Partido Comunista, indígenas, estudiantes, sindicalistas, entre otros. Este partido llegó a ganar 23 alcaldías propias y 102 en coalición, pero el partido fue exterminado por parte de los sectores radicales de ultraderecha. ¿En qué año se hizo el proceso de paz del expresidente Virgilio Barco? Después de arduas negociaciones, el 8 de marzo de 1990, Barco firmó la paz con el M-19 pese al asesinato de Carlos Pizarro León Gómez el 26 de abril de 1990, así como dejó iniciadas las negociaciones con el EPL, que se desmovilizó en 1991 después del asesinato de Ernesto Rojas en 1987 y de tomas guerrilleras. Las negociaciones del gobierno de Barco por la paz lograron la desmovilización de la guerrilla del M-19 y del 95% del Ejército Popular de Liberación, EPL. Fue junto a los desmovilizados del M-19, el expresidente Misael Pastrana y el movimiento de la Séptima Papeleta, uno de los grandes impulsores de la Asamblea Constituyente de Colombia de 1991. Respecto del M-19, Barco inició conversación de paz con la guerrilla cuando ésta liberó al líder conservador Álvaro Gómez Hurtados, luego de su secuestro en mayo de 1998, después de arduas negociaciones que venían adelantando y habían realizado. Para darle continuidad, quiero hacer una síntesis de los impactos del fracaso del proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur en el año 1982 y 1986. Esas gestiones concluyeron con el acuerdo
de la Uribe, que fue firmado el 28 de marzo del 84 y como consecuencia se produjo un cese en el fuego bilateral convenido por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la ADO, la Autodefensa Obrera y el EPL, el Ejército Popular de Liberación, y el M-19. Y nació la Unión Patriótica, la UP, como un partido político. Sin embargo, nunca fueron diáfanos en los mecanismos para hacer eficaz el diálogo y poco a poco se hizo claro que el intento había sido un fracaso. El gobierno de Belisario Betancur presentó varias tensiones a nivel político y aunque distante de una política represiva, fue distante especialmente y mantuvo tensiones con los sectores de niveles locales y regionales. Todo esto fue aprovechado por la guerrilla para generar una expansión y un crecimiento. Creció la simpatía hacia los grupos de izquierda frente a la desconfianza de los grupos de poder locales y regionales, porque el gobierno central no tenía como en cuenta consultar los intereses del pueblo. Este crecimiento de los grupos de izquierda, especialmente de la FARC, exigía un estilo de financiamiento distinto, por lo cual se aumentó el secuestro y la extorsión, así como los homicidios. Por reporte del FEDEGAN, entre los años 1972 y de 2008, hubieron homicidios de ganaderos de 3.293. Una de las principales implicaciones psicosociales es el hundimiento en el olvido, es la pérdida de los hechos que se traen a la memoria, las experiencias y vivencias que cada uno tiene, que se cuentan y se relatan de maneras diferentes. Toda memoria colectiva es una reconstrucción del pasado, es rescatar las representaciones históricas, reconstruir lo ausente, aunque en muchos casos las formaciones de agujeros negros se apoderan de algunos hechos que, aunque no querramos, se van a la profundidad sin poderlos reparar y recuperar, olvidando más de lo que recordamos y dejamos varios vacíos en las memorias de los colombianos. Es de suma importancia que los colombianos y colombianas conozcamos y seamos conscientes de la historia pasada, ya que, como dice un dicho colectivo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. De este modo, nos hemos dado cuenta que mediante los acontecimientos históricos que Colombia es y ha sido un país donde la violencia nos ha aquejado y golpeado durante muchos años. Los acuerdos de paz no son fáciles de implementar. Se piensa que los fracasos que han existido anteriormente y ahora es la parte de la guerra, se libró en el campo y el acuerdo en su momento generó esperanza principalmente a los problemas rurales que impulsaron el conflicto serían resueltos. Pero han pasado 6 años de las firmas de los acuerdos tratados, en lo cual son muy pocas las situaciones que han cambiado para bien. Asimismo, el pilar central de este proceso es la promesa de esclarecer la verdad para lograr la reconciliación nacional, siendo uno de los mayores fracasos en el área de la seguridad, ya que en Colombia no se puede vivir en tranquilidad. Los únicos aciertos, en opinión, son la reparación y justicia de algunas víctimas, debido a que lograron volver a ocupar sus tierras, pero aún faltan muchos de ellos para recuperar sus vidas y raíces en los territorios de origen, al igual que un sinnúmero de puntos por resolver.